Una nueva actividad de Alavesia. Alavesia, por si no lo conocéis, es la Asociación de Amigos del Museo de Ciencias Naturales de Álava. Organizamos así toda serie de actividades que nos parecen beneficiosas y que pueden apoyar al museo, bien dentro del mismo o como exteriores, tipo de conferencias, excursiones, talleres, alguna vez también hacemos concursos. Tenemos una página web muy sencillita, www.alavesia.org, por si queréis echar un vistazo a las cosas que hacemos y por si alguno de vosotros quiere hacerse socio y uno de nosotros. Y bueno, os presento un momentín una conferencia. Vamos a hablar de mariposas, de mariposas africanas. Y antes de presentaros a Ivonne, quería presentaros que tenemos a la nueva técnico del Museo de Ciencias, que ha venido aquí un poco a apoyarnos y tal, que es María Mendolano. Sí, bueno, nada, sin más, yo agradeceros la asistencia y eso es ante todo. Y también quería agradecer a Alavesia por la labor que hace de apoyo al museo. Bueno, comentaros que en esta etapa que estamos así un poco de transición, porque yo estoy recién aterrizada y estoy todavía pues haciéndome un poco al sitio, pero bueno, ando con bastante ilusión y ganas de seguir trabajando y de mejorar y bueno, seguir trabajando, ¿no? Y sin más, comentaros, no quiero robar mucho tiempo a Ivonne, sin más que, bueno, desde hoy se puede ver una nueva exposición temporal en el museo, que va a estar hasta el 12 de enero, y es sobre microalgas. Está comisariada por la UPV y bueno, pues animo a todos a que vengáis a verla. Y nada, pues ahora Marta os presenta a Ivonne, que yo creo que es archiconocido, pero bueno, sí. Gracias. A mí me hace mucha ilusión presentar a Ivonne, la verdad. Creo que lo conocéis casi todos, de todas maneras. Bueno, yo creo que con decir que Ivonne lleva más de 50 años estudiando mariposas ya se ha dicho mucho, pero bueno, vamos a añadir un poquito más, que bueno, pues ha sido uno de los grandes artífices de la colección de insectos del museo, que sigue al pie del cañón ahí todos los días haciendo cosas y dejando todo niquelado y todo ordenadito y todo bien identificado. Y además que ha sido un hombre muy viajero, de los viajeros que además iban con los ojos abiertos y miraban cosas, en este caso mariposas y otros insectos. Y en cuanto a lo que es las mariposas de África, bueno, pues Ivonne ha trabajado mucho con la Asociación Africanista Madrid Adier, ha ido muchas veces a Guinea Ecuatorial, creo que ha adorado el sitio, ¿no? Sí. Y bueno, y fruto de todos estos viajes y de esa curiosidad, pues es lo que nos va a comentar ahora. Y ahora sí ya, te dejo. Gracias, Marta. Gracias, María. Bien. La charla de hoy es un poco rara, porque hablar de mariposas y sobre todo mariposas en Guinea es más complicado, porque cuando hablas de mariposas en general puedes contar muchas anécdotas, pero cuando hablas de las de un sitio, pues tienes que hablar más del sitio que de las mariposas. Bien, los agradecimientos. África es un continente que atrae. Los que hemos podido viajar a África nos sentimos grandemente atraídos por ese país. El país del Muni, como le suelen llamar. Ambolo es hola, en Fang, el idioma que se habla allí. La vegetación de la parte central de África es una vegetación frondosa con una flora espectacular y variada. Tiene muchas
y raras tradiciones, pero que las dejamos ahí. Y vamos a empezar con este puntito, Cobo. Cobo es el sitio donde en la época de la colonia española se llamaba Puerto Iradier. ¿Por qué? Porque aquí estaban unas islas, el Lobey grande y el Lobey pequeño, donde estaba viviendo Manuel Iradier y Bulfi, y él estuvo explorando toda esta zona, cogiendo pues todos los datos que podía. Y nuestro acercamiento al país empezó con un hermanamiento entre la ciudad de Vitoria y el pueblo de Cobo. Aquí tenemos a José Ángel Cuerda y a Félix Obama, que fue el alcalde que fue los que firmaron el hermanamiento. Este es el monumento que tiene Iradier en la Florida, que por cierto hoy me he dado cuenta que le han robado el palo. Y este es el que le hicieron en 1954 en el pueblo de Cobo. La Asociación Africanista empezó a moverse con una sección que era de ayuda, de colaboración, y otra parte científica. ¿Qué es lo que hacíamos? Pues ayudar en lo que se podía. Y varios estudios. Se hicieron pozos, se hicieron escuelas para la mujer, se hicieron letrinas, se hicieron aljibes, y se hizo un club, un centro de lectura y de proyección de películas, pues como los centros cívicos que tenemos aquí, pero se hizo allí. Se hicieron varios estudios, generalmente de flora, de geología y de entomofauna. El material que se recogía se dejaba en el Museo de Ciencias Naturales. Bien, nos tocó una época en la que no había cámaras digitales y teníamos que hacer las fotografías en diapositiva, que luego las hemos ido pasando. Algunas no están muy bien, porque el pasar de digitalizarlas pues no se ha hecho en muchas condiciones, pero bueno. Los organismos que más se han estudiado han sido los caracoles, dulceacuícolas, las aves, los opiliones, las plantas y mariposas y otros insectos. Para recordar un poco, si pensamos en todos los animales que tienen vértebras, que son los animales vertebrados, ocuparían en una tarta solamente esta parte, y los que son insectos ocuparían todo esto, para que veamos la diversidad y la importancia que tienen los coleópteros, las mariposas, las moscas aquí, y los caracoles. Bien, se hicieron estudios desde la Asociación Africanista. Pamela Carolina hizo estudios sobre los primates, estudió los chimpancés, madril, gorilas, colobos y el cercopiteco. Hubo una expedición geológica, se hizo a través de los compañeros Jesús Alonso y Codo Martínez Torres, que sacaron el mapa geológico de Guinea Ecuatorial. Otra expedición fue la de malacología. Se estudiaron principalmente los caracoles de agua dulce y terrestres. Aquí vemos un caracol terrestre, otro caracol que la curiosidad de este es que tiene la concha interna, está debajo de la piel. Y la chatina es el gran caracol gigante, de más de 20 centímetros,
que vive en el centro de África. Y Benjamín, que fue el que se ha dedicado a estudiar los caracoles. Esto hacía una recolección, lo estudiaba y salieron 4 especies nuevas para la ciencia, de caracoles lustacuícolas. Estudió en Carlos Enrique, estudió los opiliones, que son como unas arañas pero con patas largas, y encontró 10 especies nuevas para la ciencia. Luego se hicieron varias expediciones biológicas y botánicas, se estudiaron musgos, helechos, se hizo una expedición a Novot, patrocinada por el National Geographic. Aquí vemos la isla de Annobón, las plantas de allí. Se fueron a Monte Allen, que este es un parque natural el centro de la provincia litoral de Guinea Ecuatorial, y también salieron 2 especies nuevas para la ciencia. Bien, pues en el mundo de los animales empezaron a estudiarse o a poder separar y hacer grupos grandes. El primero fue Aristóteles, que empezó a separar los que tenían sangre de los que no tenían sangre, que viene a ser una especie de los vertebrados e invertebrados. Y luego los que no tenían sangre les dividió en moluscos, crustáceos, cetáceos e insectos. Pero luego llegó Linneo, que fue el que llegó a la conclusión de que se debería de dar 2 nombres a cada uno de los animales. Uno es el nombre del género y el segundo el de la especie. Y eso es lo que se está continuando, pero tiene unos cambios importantes. Claro, se está haciendo un estudio taxonómico, pero no está todavía centrado y ni está terminado. Eso se sigue cambiando. Y hablamos un poco de las mariposas. El primer viaje de las personas que estuvo recogiendo mariposas allí fue en 1875 a 77, los dos, el primer viaje, y en el 84-85 de Manuel Iradier. Estos son datos que tenemos, pero claro, la isla de Bioko, que antes se llamaba Fernando Po y antes se llamaba Clarence porque había ingleses, yo me imagino que los ingleses harían recolecciones de mariposas y que estarán en el British Museum o en cualquier otro sitio, pero no tengo conocimiento de eso. De Manuel Iradier sí que queda algo en el Museo de Madrid, pero que los trabajos los publicó en el libro Viajes de la exploración de la exploradora. Otra persona que se dedicó al estudio a la recolección de insectos, que luego las mandaba a Madrid, eran gente que mandaban del gobierno de España, los mandaban allí como pues para hacer la repartición del África, y entonces estaba Osorio, que encontró 3 chinches nuevos, pero que todavía encontramos libros donde dicen que estas son mariposas, y estas fueron estudiadas por Bolívar y son hemípteros o tórteros. Bien, una persona, Manuel Martínez Escalera, recolectó mucho. Se las mandaba a Ignacio Bolívar para que las determinase, y se puso en contacto con un checo, que a la vez se puso en contacto con un alemán y un escandinavo para estudiar todas las mariposas o parte de las mariposas. Se le mandaron 250 y se sacaron 119 especies. Y se publicaron en 1901.
Luego Leonardo Fera, es un italiano que viajó. Tiene los ejemplares, están guardados en el Museo de Génova, y permaneció varios días en las islas y en la isla de Annobón y en la isla de Bioko, y sí que ha encontrado varias cosas, y está todo publicado en 1910. Bien, luego está Jung Tesman. Este es un señor que tenía, empezó como cuidador de una de esas empresas de cultivos en Camerún, y luego se pasó a Guinea Ecuatorial. Y recolectó mucho, y se las mandaba a Grumberg y a Strand. Y Strand es el que más ha publicado la parte de Guinea Ecuatorial en 1912. Estos se encuentran en el museo, los ejemplares en el Museo de Berlín. Luego otras personas que fueran mandados por el gobierno español allí, pues eran Marco Collado, que era un militar de aviación, y Salvador Piris, que recogían material y lo enviaban al Museo de Ciencias de Madrid. Hugo de Alasta, es el conservador del Museo de África Central de Bruselas. Yo creo que no ha estado nunca allí, pero en Guinea, pero que recibe recolecciones y material de mucha gente que ha pasado por allí, y todavía me dice, oye, que he recibido esto, he recibido lo otro, que se lo mandan para el museo de allí. Y esto luego Canu, que estuvo recolectando varios años, lo estudió Herbulot, y también estuvo cogiendo bastante. Winter, estuvo en Bioko, porque la isla de Bioko atrae todavía a mucha gente. Collins, que es uno de los grandes recolectores, y luego hay dos españoles que han hecho la tesis doctoral sobre una parte de la isla de Bioko. La caldera es una caldera que tiene una profundidad, profundidad, y es de un acceso muy difícil. Estuvieron allí en una expedición 2 meses y hicieron una tesis doctoral. Todo el material está en Madrid, claro. Todos estos trabajos los han publicado algunos en trabajos sueltos en revistas de científicas, pero hay otros que han hecho como una gran enciclopedia, como es el Alberto Zeiss, que tiene todas las mariposas del mundo, pero que, claro, esto ya entre 1923 y 1930. Es una obra muy buena. Bien, tenemos otros que son las mariposas del Zaire, pero esta estaba patrocinada por Mobutu Sese Seko, el presidente del Zaire, y no se vendía, lo tenía como protocolo para regalar. Ahora ya se puede encontrar a la venta. Luego está Carcassonne con otros amigos, que hizo una recopilación de los nombres de las mariposas diurnas de África. Y ahí empezó también el cambiar, hasta consiguió 3.593 especies. Luego este es un fotógrafo inglés, australiano, que ha fotografiado las mariposas el Museo Británico, las mariposas que tiene allí el Museo Británico. De la parte que le corresponde a África, primero hizo un tomo, pero luego lo reeditó en 3 tomos. Bien, este es un especialista de unas familias, de unos géneros, que tiene unas publicaciones interesantes. Igual que Liber y Dage. Dage tiene las mariposas de Camerún. Otro que ha hecho de varios países del centro de África,
este Van de Benge ha hecho de Gabón, y Williams es el que está actualizando todos los datos de las mariposas diurnas de toda África. Y luego ya vamos a los estudios que se han hecho o las recolecciones que se han hecho aquí. Diego Sánchez era un topógrafo de Vitoria que estuvo 6 años recorriendo el país, topografiándolo, y recogía pues un montón de cosas, de lo mismo de etnografía que de entomología. Esta es la colección que tenía. Estos son mariposas diurnas, estos son mariposas nocturnas, y luego aquí tenía pues varios astrópodos, y pues luego tenía vieris, tenía pues lanzas, tenía de todo. Esta colección la pasó porque, claro, él lo recogía, lo preparaba y lo extendía y no sabía más, y me la pasó para que la estudiase. Y en ella encontré una mariposa nueva para la ciencia que se le puso el nombre de Eufedra alaba. Y luego tenemos a Mario Sasa. Estuvo 11 años trabajando de médico en el poblado de Cogo, contratado por la Asociación Africanista, donde atendía a los enfermos locales y a los desplazados que estábamos destrozados. Esta es una pierna de elefantiasis. Bien, le gustaban mucho las aves y hacía muchas observaciones que se las mandaba a un amigo en Madrid. Pero como conocedor de la fauna empezó a colaborar en la recolección de insectos, y cuando yo estaba de viaje de regreso, él cogía bichos, los guardaba y me los daba pues en el siguiente viaje que iba. Luego las expediciones entomológicas como tal, que la hice primero, el primer viaje con un compañero de Bilbao, y empezamos a recolectar. Empezamos con los saltamontes, ortópteros, que cogíamos himenópteros, pero principalmente eran hormigas, que es lo que más abundaba allí, coleópteros, chinches y mariposas. Bien. Las mariposas, hay dos partes de mariposas, dos grupos, mariposas diurnas y mariposas nocturnas. Las mariposas nocturnas les suelen llamar polillas, y las mariposas diurnas, mariposas. Bien, esto es los países del centro de África, que el número de especies que tienen hasta la fecha y la extensión. Es que cuanto más grande es, más mariposas se pueden encontrar. Pero lo que faltaba, todos los países de alrededor de Guinea tenían la lista de mariposas, y Guinea Ecuatorial no tenía la suya. Me puse en la labor de ir buscando todo lo que se había publicado y lo que teníamos nosotros, y ya hemos encontrado 819 especies. De las 4.427 que hay en África. Y luego se han encontrado 45 endemismos que solamente vuelan en Guinea. Vamos a hablar un poco de las orugas de las mariposas diurnas. Son más o menos peludas, y crisalidan directamente sin hacer un capullo. Y nos metemos con las familias Papilionidae. Las mariposas se dividen en familias, entonces vamos a hablar de la familia Papilionidae. Esto es una mariposa, Menesteur, y otra Losmieri, que parecen que es la misma mariposa, pero si os fijáis, la diferencia está en esta banda de puntos blancos, que es recta, y esta, que es curva.
Eso se va a encontrar en el mundo de las mariposas que utilizan los colores y las formas para despistar, lo mismo a los predadores que a los entomólogos. Aquí tenemos mariposa verde con colas y aquí hay otra con colas, pero que aunque estén juntas pues no tienen nada que ver. Esto es un grafion y esto es un papilio, que se suelen arrimar a los sitios que hay esos barros, esos chascos, porque son bebederos. Lo mismo puede pasar con estas, que es un papilio, que son muy parecidos todos por el anverso, y el reverso tiene pequeñas manchas, unas más pero vamos. Estos viven en los hibiscus y en el jazmín. Lo mismo pasa con los grafium, que estos ya son también papiliónidos, pero no son papilios, pero son todos muy similares, y utilizan esto porque se basan y aunque no vuelen juntos, los colores ya hacen que los depredadores vayan viendo los mismos ejemplares y los mismos bichos y los mismos colores, y eso les aparta. Bien, dentro de las mariposas tenemos machos y hembras, que hay un macho, pero que este tiene la suerte de tener 4 hembras diferentes, que cambian y que suelen ser miméticas con otras especies de mariposas, que estas no son tóxicas, porque la toxicidad de las mariposas se la suelen dar la planta que comen las orugas, y ellas aprovechan y salen los colores para decir los colores que tienen colores peligrosos. Y hablando del dimorfismo sexual, que hemos visto que tenía ese macho tenía unas hembras diferentes, aquí hay otra que tiene, este es el macho y esta es la hembra. En cambio hay otras especies que son muy similares, el macho y la hembra, otras no, este es el macho y esta es la hembra, completamente diferente. Bien, y esto es lo que decía de los colores. Esta es una mariposa que vive en los cítricos, que tiene una coloración que ya indica que el amarillo y el negro y el rojo suelen ser colores que indican que no es un plato de buen gusto. Pero la oruga, además, que es esta, tiene la capacidad de sacar estos pelitos, que son unos meterium, que da un olor asqueroso, y entonces los predadores escapan. Bien, esta es una papiliónido, Papilios almosis, que tiene una forma azul y una forma verde, y es muy grande, tiene 16, 15 centímetros de larga, de envergadura alas, y es la segunda más grande de África. ¿Por qué? Porque la primera es esta, Papilio antimachus. Ya tiene unas formas, las alas muy diferentes, los colores rojo y negro, y de esta mariposa se desconoce totalmente lo que es la oruga y la crisálida, pero siempre vive al lado del Strophanthus, que es una especie de liana tóxica, y entonces creemos que esto, o se cree que estos colores vienen porque posiblemente pueda comer el Strophanthus, que es venenoso, pero no se conoce ni la oruga ni la crisálida. Y esta se descubrió en 1782, o sea que... Bien, otra familia de mariposas son los piéridos. Los piéridos tienen la característica de que son blancas, prácticamente, como la blanca de la col que encontramos por aquí, pero con otras pequeñas marcas y colores
anversos y reversos que son diferentes. Se juntan en bebederos, pero tenemos Castorsilia florella. Castorsilia florella es una mariposa que se ha extendido mucho y lo mismo se puede encontrar hasta en Canarias. En Canarias está ya asentada desde hace tiempo y se puede encontrar allí. Y ahora nos vamos a meter con los ninfálidos. Los ninfálidos es un grupo muy amplio y tiene especies muy diferentes de formas y de tamaños. Y entonces normalmente ya en los libros y en todas las publicaciones lo que se hace ya es poner macho y hembra, anverso y reverso, acompañado de la parte donde más se diferencia de otras especies del género, y se acompaña de una fotografía o del aparato genital, porque el aparato genital es como una llave y una cerradura en el que se diferencia. Cada especie tiene el suyo que es diferente, para que no pueda haber hibridaciones en la naturaleza. Dentro de esta familia encontramos las migrantes. Está Vanessa cardui, es una mariposa que se desplaza hasta la península ibérica todos los años y luego vuelve. Y luego tenemos esta otra, que es la Cimote cenis, que vuela en tal cantidad que tarda 3 días en pasar por encima del poblado de Cogo, donde yo he estado, y tardaba 3 días en pasar. Le llamaban la estación de los elefantes, y siempre era en Navidad. Pasaban 3 días pasando cantidades ingentes de estos bichos. Y luego tenemos una curiosidad, porque el rojo no es un color que se da en la naturaleza. Suele aparecerse alguna cosa en rojo, alguna mancha, algún ocelo, pero porque no se puede camuflar en la densa vegetación verde de la selva, pasa completamente, se le ve enseguida. Y entonces es raro que se encuentren ejemplares así de rojo, pero los hay. Bien, hay una subfamilia dentro de los ninfálidos que son los acreinos, que suelen ser la mayoría tóxicos. Ya tienen otra forma, las alas son alargadas, no son como las triangulares, como los papiliónidos o los piéridos. Estos son más alargadas. Tenemos varios colores marrones que ya indican esa peligrosidad, esa toxicidad que tienen hacia para los depredadores. Aquí tenemos esta, Techinea cerata, que es una plaga de la yuca. Para la yuca, esto es una huerta en África. ¿Cómo hacen las huertas? Pues van a un sitio, lo queman, plantan esto, cogen la cosecha y se marchan al año siguiente a otro sitio, porque la tierra no da más de sí. Cambian cada año de huerta, finca le llaman. Voy a la finca, pues a la. Y las extensiones son grandes, Claro, empiezan aquí quemando un poco, pero para cuando quieren apagar. Claro, este carbón, estas cenizas, sirven de abono. Bien, hay otras mariposas que tienen colores, con el anverso, tienen colores más o menos llamativos, pero cuando se cierra, se quedan plegadas, pues aparece una hoja, pero exactamente una hoja, hasta con los puntitos de moho y con... Bien. Luego tenemos otras que el anverso es muy similar, pero que 3 especies diferentes con el reverso son completamente distintas.
Estas son migratorias, pero migratorias locales. No hacen grandes viajes. Luego el género charas es un género muy raro, tiene unas colitas pequeñas, son vuelo muy potente. Hay muchas especies que son prácticas muy diferentes. En el anverso, desde el verde hasta el azul. Pero en el reverso tienen unos colores geográficos como mapas, y otros son más lisos. Y tenemos dentro de esa la representante, llega hasta Madrid y ahí se ha quedado asentada, se alimenta del madroño y se puede encontrar, es el único representante en Europa. Las orugas son muy bonitas. Bien. Otros son eufedra. Este es del género que yo encontré, la de eufedra álava, pero que, como veis, son muy diferentes. Aunque por el anverso sea muy similar, en el reverso es muy diferente. Y luego tenemos Danaus crisipus. Esta Danaus crisipus es de la misma que vuela en Estados Unidos, esa que hace una migración desde Canadá hasta México, pues esta es una prima. Y entonces, ¿qué pasa? Que se ha encontrado ya en España, ha llegado en esas migraciones al sur de España y también está en Asia, Australia, y en 10 años ha llegado desde el sur de España hasta el sur de Francia. Se ha ido extendiendo y está ya asentada en la parte mediterránea. Luego tenemos otras mariposas que se utilizan, esto es lo que se llama el mimetismo batesiano. ¿Qué significa? Que hay una serie de mariposas que si las come un pájaro tienen un sabor desagradable. Y hay otras mariposas que vuelan junto a esas y que tienen los mismos colores, con lo cual el pájaro que ha mordido a una de estas, en cuanto ve estos colores, sabe que no lo tiene que comer. Y en esto se basan estas para tener esa suerte. Entonces, Crisipus, que es con Marsali. Y Echeria con Echereides y Cetes son diferentes, pero unas son tóxicas y las otras no, pero tienen los mismos colores para despistar. Otra forma de despistar que tienen las mariposas es los ocelos, que la posición que se pongan tienen una pinta que no apetece a los pájaros o a las aves depredadoras o los que se quieran comer. Bien, y aquí tenemos otras que son el Pides beticus, que vive en las leguminosas, y esta mariposa se puede encontrar perfectamente porque es migrante en el sur de España, no, aquí hasta aquí también. Llega todo en Europa, parte de Europa. Sí. Otras tienen estas colitas que son muy llamativas y muy espectaculares, que se dan más en el centro de África que las colitas que hemos visto que se dan aquí. Pero que estas colitas puestas en una posición, cuando el pájaro les quiere comer, lo que come es esto y se libra. Le pegan un mordisco aquí, pero la mariposa puede seguir viviendo. Y luego tenemos Intalucus spiritus, que también se puede encontrar por aquí. Es migrante. Pero ya se ha presentado. Y luego ya tenemos Cacileum marsalis, que la primera vez que se le vio en Europa
fue en 1990 en Mallorca, luego pasó a la península y ahora es una plaga de los geranios en todas las esquinas. La encontraréis y además en esta época se vuela perfectamente. Luego hay otros hespéridos. Bien, esta es otra familia. Estas son unas especies que vuelan muy bajas y tal, pero que generalmente suelen ser plagas. Esta es plaga de el palmíster. Es el árbol de la palmera del aceite. El palmíster, estos como dátiles, los cogen, los prensan y sacan un aceite que es el que se ha utilizado, el aceite rojo que se utiliza en el centro de África. Las orugas suelen vivir escondidas ahí en las hojas de la palma. Esta otra es más bonita, pero que esta le pasa lo mismo, pero con los cocos. Es una plaga de cocos. Y luego hay unas mariposas que yo no he visto comer en Guinea larvas de mariposa, pero sí de coleóptero. Los escarabajos, las larvas de escarabajos que están en la madera, ellos van, rompen y eso les encanta. Pero hay un estudio que se ha publicado hace 6 meses de que en el Congo han encontrado 29 especies de larvas de mariposa comestibles que utilizan normalmente para comer. Estas son de Angola. Y ahora vamos a hablar un poco de las mariposas nocturnas. Que no sé cómo vamos de tiempo. Pues. Bien, las nocturnas. Bueno, hay unas nocturnas grandes, vamos a llamar macroenteróceros, y otras que son microlepidópteros, que son mucho más abundantes y hay mucha más familia. Estas pues suelen tener entre 2 milímetros y 2 centímetros. Pero son mucho más extensos. Bien, y esta no es de Guinea, pero no me puedo resistir a presentar una polilla que vuela en el atardecer en Madagascar y que es así de bonita. Sí. Y también me sirve para decir que lo que habíamos hablado de los cambios taxonómicos, esta es una mariposa que se llamaba Chrysididia madagascariensis y ahora se llama Urania rifeus. Con lo cual, pues la taxonomía decíamos que es evolutiva, se está cambiando y se está actualizando, constante. Pero que es para mí la mariposa más bonita del mundo, vamos, esto precioso. Bien, las orugas de las mariposas nocturnas pues son muy diferentes. Unas tienen pinchos, granos, pelos, otras tienen cuernitos y adoptan esta posición algunas. Esta es la familia Esfingidae, que adopta ahí la posición de la esfinge. Pero bueno, bien, unas crisalidan al aire, pero normalmente lo que hacen es dentro de un capullo. La crisálida dentro de un capullo de seda. Bien, tenemos mariposas nocturnas, que es la familia Cigenidae, unas con mucho color, otras, estas ya tienen unas alas, fíjate, parecen plumas y esto ya parece un penacho. Otras tienen muchos colores y otros pues algún puntito. La familia Sesidae es característica porque se imitan a las avispas. En Guinea vuela esta, pero es claro, las que vuelan por Europa son igual que avispas con amarillo y negro, pero bueno, esto ya parece más una mosca que una mariposa o que una oveja, que una mariposa. Estos son microlepidópteros, también con diferentes colores y diferentes alas. Esta ya es más grande, esto es 1 centímetro,
Esto es del centro de África, que ya se nota enseguida que esta ya se va camuflando, porque ya son de más de 20 centímetros, de 10, 15 centímetros de envergadura. Y las esfinges que adoptan esto, pero que no asustan a las avispas. Y las avispas vienen y ponen los huevos dentro de la oruga. ¡Pum! Esos huevos nacen las larvas y se van comiendo a la oruga sin matarla, para que tengan la comida pues como una despensa viviente. Y cuando tienen que llegar al máximo de desarrollo, pues tienen que crisalidar. Para crisalidar tienen que hacer un capullo y salen, ¡pum!, y hacen el capullo por encima. Y entonces cuando ya la pobre oruga ya se tiene que morir. Bien, y esta es ya la famosa mariposa de la calavera, Aquerontia atropos, que se hizo famosa, no esta especie, sino la que vuela en Estados Unidos, porque hay otra que es muy similar. Esta calavera es muy similar, pero vive en Estados Unidos, y hay otra que vive en Asia. Y esta era la película de El silencio de los corderos, pero es muy conocida por eso. Y encima esta tiene la característica de que emite un sonido cri, 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 que asusta mucho, y no tiene trompa, no tiene espiritrompa. Se suele alimentar rompiendo un poco los panales de miel y chupando, libando un poquito. Lo que es el adulto, porque la oruga sí, la oruga come como todo, vamos. Son mariposas espectaculares, tienen una apariencia de avión, de rapidez en el vuelo. Y esta, que es Dandinderi, se ha encontrado en Vitoria. Esto quiere decir que hay una migración hasta Europa, igual que la anterior. Esta vuela también migratoria y se puede encontrar en Vitoria perfectamente. ¿Qué sucede? Que llegan, ponen unos huevos, crecen, pero no pueden desarrollarse, no pueden hacer continuar con otra generación, y se suelen morir en eso, después de haber nacido. Pero esta se encontró en Vitoria. Vuelo potente, claro, tienen que atravesar todo el Sáhara. Esta es, mira, Dandinderi, que vive en la Delfa, y aunque tiene estos dibujos, esta es la cabeza y estas son las patitas, y aquí tiene unos dibujos que cuando se pone recogida da esta impresión de asustar. Y esta es una mariposa que, bueno, en el centro de África es una mariposa nocturna de la familia de los atácidos y tiene unas colas larguísimas. La mariposa que tendrá 2-3 centímetros, pero las colas tienen más. Y estas tienen otras colas también muy largas. Bien, y es la familia Saturnide. Este es un dibujo de Dioscuri, de la casa de Dioscuri de Pompeya, pero que el nombre de la familia no se lo ponen por el dios Saturno, se lo ponen porque los dibujos ozocelos de los Saturnidos recuerdan los aros del planeta. Y la defensa de estos bichos es, cuando están posados, están así, pero cuando hay alguien que se acerca, abre las alas y se enseñan estos ojos, esos ocelos, y asusta. Son unos ocelos que llaman poderosamente la atención. Este es un macho y una hembra. Esto es lo mismo. Son unas mariposas espectaculares.
Y ya, con esta mirada, nos despedimos y gracias por escuchar. Esta es una foto desde la puerta de casa, en el estuario del Muni. Bueno, si queréis algo, y si no, pues... Perdón un momento, has hablado de mariposas tóxicas. Sí. ¿Para quién son tóxicas? Para los predadores, porque, claro, un pajarito, sí, porque no les mata al pájaro, porque si no, no serviría para nada la coloración crítica. Pero sí que hay otras mariposas que son tóxicas para los humanos, pero no en la forma de mariposa, es en la forma de oruga. Y las tenemos por aquí. Tenemos la procesionaria del pino, que cuando tiene que cambiar la oruga, porque la oruga cambia 5 veces va creciendo y tiene que cambiar la piel. Cambia la piel, pero esos pelitos son urticantes y se le lleva el aire, y si tú estás tumbado en gamarra o en el campo y te caen tiene unas alergias horrorosas. Y si te cae en el ojo tienes que tener mucho cuidado. ¿Qué productos químicos son los que producen toda esa toxicidad? ¿Lo sabéis? Hay una serie de mariposas que tienen el cianuro, que son las cigenas, pero esas ya son rojas, pero estoy hablando de aquí, ahora no estoy hablando de las de allí. Las de allí no conozco toxicidad, allí, ni en orugas ni en adultos. Pero sí que hay algunas que son mucho más tóxicas que otras, pero para para el pajarito o para la lagartija o que se lo coma. Dime. Esos colores tan preciosos que tienen las mariposas que nos ha enseñado, ¿esos son pigmentos o son estructuras que reflejan la luz de diferente forma? Hay dos tipos de coloración, la que es química y la que es física. La química, el color es el que es. Están las escamas con una coloración, pero luego está la física, que tiene unas escamas, porque las alas están todas recubiertas de escamas como si fuesen tejas, pero que la refracción de la luz hace que cambie, o que sean moradas o que sean marrones, depende de cómo le dé la luz. Eso es coloración física. Y hay otras que no cambian nunca, que son las químicas, que esas ya es el color que tiene la escama. Y esos son pigmentos que tienen... Pigmentos que vienen ya. Las que han las que han emigrado hasta Europa, ¿eso se debe al calentamiento climático o...? Normalmente es el que viene con una flor, como pasa con el geranio. El que vino con los geranios pues la trae, y hay otros que se le meten en el avión y otros que se la trae, pero sí que las que vuelan, que son migrantes, esas normalmente tienen la vida hecha abajo. Vienen, comen y luego se van. Pero como está esa que no encuentran un sitio de climatología y de alimentación y que les deje estar siempre. Pueden estar, y hay algunas que se van quedando, pero lo normal es que vuelvan o que se mueran. Ya. Una cosa, las mariposas estas que hemos visto y tal, son preciosas, esas tienden a perder con el paso de su vida los ocelos, el color. No, los satúrnidos, esos que tienen de los ocelos, los últimos que hemos visto, estos son una coloración que si les da la luz artificial o la luz del sol,
palidecen, se quedan blancos, Ah, con luz eléctrica o con luz de solar. pero otra cosa, o sea, que no es como las personas, por ejemplo, que la vas envejeciendo y vas perdiendo... No, no, eso se mantiene. Eso se mantiene porque, claro, las mariposas no tienen una vida como nosotros que van envejeciendo, sino normalmente tienen una vida de un mes, mes y medio, porque lo único que tienen es fabricar huevos para dar descendencia. Y de 1000 huevos que puedan poner, pueden llegar adulto 100, porque los demás sirven de alimento en la pirámide. Sí, alimentaria de... Eso es. Pues muy bien. Ha sido sorprendente, la verdad. Cuando migran las mariposas, Mm. ¿qué altura pueden alcanzar? ¿Pueden sobrepasar cordilleras montañosas o...? Sí, claro, tienes ahí que todo lo del Atlas de Argelia es pasado por encima. Y, hombre, no te voy a decir que lleguen a los 5 kilómetros de altura, pero que van a mucha altura para poder pasar. Y hay algunas que lo hacen por etapas, que no creas que van derechas. Los esfíngidos que tienen esa aerodinámica, esas alas que parecen... Esos pueden volar a 60 kilómetros y poder estar toda una noche volando. Pero es que hay otras que no. Las mismas estas la migración de Canadá a México, esas, hay muchas que vienen hasta Canarias y van posándose sobre los cadáveres de las que van muriendo en el mar, océano, porque tienen que descansar. Unas se mueren y otras se quedan en esto, hasta que llegan a Canarias. Y en Canarias incluso, ahora ya se han quedado allí, en Canarias también llegan hasta Londres, hasta Inglaterra. Y otra cosa, ¿cómo se guían o quién les hace esa migración? ¿Quién les hace ir allá al norte, hasta el punto? Pues no lo sé, igual que las tortugas van a la playa donde han nacido y las angulas van al río que han visto, pero yo no sé quién les hace el mapa y quién se lo da. Sí, pero vamos, que eso todavía se desconoce, ¿no? Y yo por lo menos sí. Hay algún estudio que indica que es el magnetismo de la Tierra. Al magnetismo. Sí. Bueno, como muchas aves que se orientan. Sí. Pues fantástico. Muy bien. Dime. Alguna ha dicho que se alimentaban de cítricos. ¿Son plagas De los árboles sí. de los árboles? Sí. No Porque de los- normalmente tienen que ser árboles de menos de 2 años y entonces se alimentan de las hojas, De claro, las son las hojas. dejan peladas, claro. Ya. Pero es así. Y hay otros que hacen mucho daño, pero ahora por ejemplo ha venido unas de escarabajos que es un gorgojo que está matando todas las palmeras, no son las de aceite, pero son similares a las del palmíster, que están en la cuenca del Mediterráneo, en la costa del Mediterráneo, Castelldefels, Barcelona y todo esto, y están destrozándolos, pero por cientos, parecen los escarabajos estos, que son además de ese tamaño. Ya. Una última pregunta. La del boj. A ver si soy un autógrafo. La del boj también que está haciendo eso. La del boj ya es... Joder, nos estamos librando en Álava, pero en Navarra están... En el cementerio. También. Sí, Sí. Ciudadina Perfectalis. Pero ese es tremendo, esa va a acabar con todo, ¿eh? Y es muy bonita además. Ya sabes que tiene también una forma oscura, ¿no? Sí, blanca, pero es que hay otra que es marrón totalmente. Sí. Le digo porque Fernando de Juana, que cogió una marrón, se pasó 3 días hasta que le dije lo que era, que no sabía lo que pasaba. Bueno, muchas gracias. La verdad es muy bonita y las fotografías una pasión. Pues me alegro que os haya gustado porque muchas veces piensas que vas a dar un rollo aquí
porque a mí me gusta, pero no sé si a todos les puede gustar.